Hola, bienvenidos a este video en el cual les voy a explicar la clasificación de los polígonos. Los polígonos se pueden clasificar de tres maneras diferentes. Aquí tenemos una de ellas. Los polígonos pueden ser regulares o pueden ser irregulares. O son una cosa o son la otra. Entonces, ¿qué es un polígono regular? Es aquel que tiene sus lados y ángulos iguales. Es decir, un polígono donde todos sus ángulos y todos sus lados sean iguales. Un ejemplo, hablando de los cuadriláteros, es el cuadrado. El cuadrado es el único cuadrilátero regular, ya que sus cuatro ángulos son iguales, son de 90 grados. ¿Sí? Los marcamos cada uno de ellos. Y también sus lados son iguales. En este caso yo tracé un cuadrado de 5 centímetros de lado. Entonces todos sus lados miden 5 centímetros. Y es por esto que se llama polígono regular. Todos sus lados y todos sus ángulos iguales. Con un solo lado o un solo ángulo que no sea igual, ya no serían regulares. ¿Sí? Bien. Y los polígonos irregulares, pues es lo contrario. Es aquel que al menos tiene un lado o ángulo diferente. Con un solo lado o un solo ángulo que sean diferentes, ya no sería regular, sino que ahora sería irregular. Este rombo, por ejemplo, es irregular, ya que a pesar de que los cuatro lados son iguales, en este caso, cada uno de sus lados mide 3 centímetros, es decir, sus cuatro lados son iguales, pero está el detalle que los ángulos no son iguales. Este ángulo, por ejemplo, es diferente a este otro ángulo. Este ángulo es agudo, menor de 90 grados, y este es obtuso. El de aquí abajo es agudo, mide lo mismo que lo que mide el de arriba, y este otro mediría lo mismo que lo que mide su opuesto. Pero, como son ángulos diferentes, ya por ese motivo se consideran como un polígono irregular. Que en este caso, pues vamos midiendo. Tenemos que este ángulo de aquí mide 120 grados, y por consiguiente este de abajo pues va a medir 60 grados. Vamos a medirlo y vemos que efectivamente nos da los 60 grados. Este de aquí es igual que este, también mide los 120, y el de arriba pues mide 60 igual que el de abajo. Entonces, por ese motivo, repito, a pesar de que los lados son iguales, como los ángulos son diferentes, por ese motivo este es un polígono irregular. Bien, y esta es entonces la primera clasificación sobre los polígonos. En la siguiente clasificación, los polígonos o son convexos o son cóncavos. Todos los polígonos son una cosa o la otra. Cuando un polígono es convexo, dice, es el que tiene todos sus ángulos menores de 180 grados. Y aquí tenemos un ejemplo. Lo que tenemos que hacer es cuánto miden cada uno de los ángulos. Y si todos los ángulos son menores de 180 grados, se trata entonces de un polígono convexo. Entonces, para ello, aquí vemos que tenemos un ángulo recto de 90 grados. Acá hay otro ángulo de 90 grados. Este lo vamos a medir de la siguiente manera. Colocamos nuestro transportador y vemos que este ángulo es de 120 grados. Entonces, este mide 120 grados. Vamos a medir el siguiente. Colocamos el transportador y vemos que nuevamente mide los 120 grados. Y este pues también debe de medir 120 grados. Vamos a ver. Colocamos el transportador, 0, la escala de color negro,
y vemos que también efectivamente nos da los 120 grados. Entonces, como los 5 ángulos son menores de 180 grados, este es un polígono convexo, ¿sí? Así de fácil. Simplemente midiendo los ángulos, y si todos son menores de 180, se trata de un polígono de este tipo. ¿Y cuando es cóncavo? Es cóncavo cuando tiene al menos un ángulo mayor de 180 grados. Con que tenga un solo ángulo mayor de 180, ya es un polígono cóncavo. Aquí te manejé un polígono de 5 lados y acá también te manejo otro polígono de 5 lados para que veas que con la misma cantidad de lados se pueden crear polígonos convexos y polígonos cóncavos. Este, por ejemplo, tiene 3 ángulos de 90 grados, los marco 1, 2 y 3. Acá arriba tiene un ángulo agudo. Vamos a ver cuál es su medición. Colocamos el transportador, que quede el 0 alineado, y vemos que este mide 60 grados. Este ángulo de aquí es de 60 grados. Y este ángulo, este es el que es mayor de 180 grados. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí, lo que es media vuelta, son 180 grados. Faltaría sumarle este pedacito aquí de más. Y ya con este pedacito de más, ya mide más de 180 grados. Entonces, como yo ya sé que hasta aquí son 180, pues ya únicamente hay que medir este ángulo de aquí. Y para medir ese ángulo, colocamos nuestro transportador de esta manera. Y vemos que este lado pasa por 30 grados. Entonces, 180 más 30, este ángulo es de 210 grados. Y por ese ángulo, solamente por este ángulo que ya es mayor de 180, ya no es convexo, sino que este polígono sería un polígono cóncavo. Entonces, esta clasificación es exclusiva de los ángulos de los polígonos, ¿de acuerdo? Simplemente ver si todos los ángulos son menores de 180 o hay al menos un ángulo mayor de esa medida. Pasamos a la última clasificación y esta tiene que ver con su número de lados, que quizás sea la clasificación más común o más conocida. Entonces, se le llama triángulo al polígono de 3 lados, cuadrilátero al que tiene 4, pentágono al que tiene 5 lados, hexágono con 6, heptágono 7, octágono 8, eneágono 9, que este también se puede llamar noniágono, decágono 10, y luego brincamos a los de 11 o más, en decágono 11 lados, dodecágono 12, tridecágono 13, tetradecágono 14, pentadecágono 15, hexadecágono 16, heptadecágono 17, octodecágono 18, el de 19 sería enedecágono y el de 20 se los dejo de tarea. Bien, entonces esta sería la clasificación de los polígonos. Ya vimos que hay 3 formas, 3 tipos. En la primera, o son regulares o son irregulares. En la segunda clasificación vimos que son convexos o cóncavos. Y la tercera clasificación es esta, donde cada polígono recibe un nombre de acuerdo o según al número de lados que tenga. Bien, entonces hasta aquí terminamos con la explicación. Ahora te invito a que realices los siguientes ejercicios, en los cuales te pido clasificar los siguientes polígonos utilizando las 3 clasificaciones que existen, o mejor dicho, las 3 clasificaciones que acabamos de ver. Es decir, en cada uno de los polígonos vamos a poner 3 nombres. Por ejemplo, este me vas a escribir si es regular o irregular, de ese saldría el primer nombre. El segundo sería si es cóncavo o convexo.
Y el tercero es el nombre según el número de lados que tiene la figura. En algunos casos te marqué los ángulos para decirte que son iguales. Cuando tengan una rayita cada ángulo significa que son iguales. Y cuando los lados también tengan una rayita todos, significa que también todos los lados son iguales. Bien, entonces tienes por aquí 6 figuras. Otras no hay necesidad de decirte la medida del ángulo, se puede ver a simple vista. Entonces escribe los 3 nombres de las clasificaciones a cada uno de los polígonos y una vez que hayas terminado te invito a comparar tus resultados con los resultados correctos que encontrarás en la sección de comentarios. Entonces hasta aquí terminamos con la explicación de este video. Me despido, te agradezco como siempre y te sigo invitando a ver mis demás videos. Gracias.